En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un saludo especial para todos desde la Arquidiócesis de Ibagué. Estamos muy interesados en esta ruta de la Cuaresma, que es un tiempo que nos prepara a todos los que somos católicos para la celebración del misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Salvador del mundo. Ruta de la Cuaresma que se entiende desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, cuando inicia esa Semana Santa, semana de la Pascua del Hijo de Dios. Me permito compartir con ustedes el tema de la sanación y de la conversión en este tiempo de la Cuaresma. La primera palabra es la sanación. Y entonces uno podría preguntarse qué es sanarse según la palabra de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando la persona acepta a Dios en su corazón, cuando la persona tiene una fe muy buena y cultivada en la oración, en la palabra, produce el efecto de la sanación. Cuando la persona organiza una etapa de conversión personal, entonces se produce el efecto de la sanación. Hay que identificar a Jesús de Nazaret como el enviado de Dios, como la persona que sana, que salva y que libera a la persona, al creyente, a quien lo desee, a quien le pida al Señor la sanación en el Espíritu. En la Santa Biblia y exactamente en el Evangelio, aparecen pasajes donde uno puede ver claramente donde Jesús tiene la intención de sanar la persona y que la persona vuelva nuevamente y se incorpore a la comunidad, que haga parte de la comunidad. Si se trata de sanar, de perdonar pecados, reconocer que fallé, de no volverlo a hacer, de comenzar de nuevo, eso es un buen proceso de sanación. Bastaría como pedirle a la memoria que nos regale como frases cortas en el ejercicio mismo de leer el Evangelio para uno caer en la cuenta como la sanación es una gracia de Dios, es un don de Dios y pide la conversión de la persona. Por ejemplo, aprende a perdonar 70 veces 7. Eso es sanación. Si te perdonan los pecados, la pregunta del millón sería: ¿por qué eres juez de las demás personas? Si tú eres una persona creyente, amas a Dios, vas a la Eucaristía, recibes la Sagrada Comunión o te confiesas una vez por año y tienes la sanación, el perdón, la pregunta es: ¿por qué no perdona a los demás? La Santa Biblia dice: perdona 70 veces 7. O la Santa Biblia también le va a indicar a la persona que es más fácil decirle a un paralítico: levántate, toma tu camilla o ponte a andar, o decirle a un paralítico: tus pecados están perdonados, como decirle al paralítico: te regalo la sanación. Entonces fíjense que la sanación, la limpieza del corazón, la limpieza del espíritu, la limpieza de la conciencia del ser humano siempre tiene una implicación que se llama la conversión personal, la aceptación, cómo tratar a los demás de acuerdo a la sanación, cómo tratar a los demás como cuando Jesús trató el caso más delicadito en materia de pecado, como es el caso del adulterio, y aparece allá en la Biblia el caso de una mujer adúltera, y hay unas personas como muy amantes de la ley, del legalismo, del fundamentalismo, y le dicen al maestro: a esa persona hay que lapidarla. Y hay que lapidarla, ¿por qué? Porque es que cometió un pecado gravísimo. Y el maestro pone a pensar en materia de sanación, en materia de perdón, en materia de reconciliación. El que esté sin pecado, que le lance la primera piedra a esa persona.
Ahí le aprendemos hoy al tema de esta Cuaresma que nos prepara para celebrar una buena Semana Santa, para recibir a Jesucristo, para poder encontrarlo resucitado, para aprender a vivir una religión del resucitado, no de un Cristo muerto, no de algo que ya pasó, no de una memoria, como que dice ya se celebró la memoria y ya pasó. No, resucitado, vivo, presente, que le dice a las mujeres, vayan y cuéntenle a los demás lo que ustedes han visto y lo que ustedes han oído. Cuando uno se sana como persona, le cuenta a las demás personas lo que ha visto y lo que ha oído. Y cuando uno recibe tantas bendiciones de Dios y tanta sanación de Dios, y Dios tiene tanta caridad con nosotros, entonces eso mismo le debemos dar a las demás personas, el trato que le damos a los demás, la misericordia que tenemos con los demás, la caridad que tenemos con los demás. Fíjense cómo es de interesante aprender a vivir una Cuaresma en clave de sanación, en clave de conversión, en clave de tener misericordia con los demás, en clave de aceptarle el reto a Jesús de Nazaret. Y el reto que hay que aceptarle es mirar quiénes somos para poder hablar, para poder juzgar, para poder decir las cosas. Por eso ese miércoles de ceniza le recuerda a todo el mundo católico quién eres tú, a dónde vas a regresar, y si eres una persona humilde, y si eres tierra, y si aceptas quién eres, que te equivocas, pides la sanación. Ese es el temita interesante en esta Cuaresma, sanarnos verdaderamente y sanarnos según el Espíritu de Dios y aprender a manejar esa sanación todos los días con un ambiente mucho más de reconciliación. Te sanas y vuelves nuevamente a la comunidad, así como los leprosos que se quedaron mirando al maestro como de lejos y solamente uno regresó para darle las gracias, y como el Señor cada vez que sana a una persona lo invita a reconciliarse. Vete y preséntate ante los sacerdotes. Como quien dice, Jesucristo es muy cuidadoso, es muy prudente, es muy diligente para ayudarle a la persona a vivir la sanación en el Espíritu. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos regale esa gracia tan especial, la gracia de que la Semana Santa próxima de este año 2022 nos regale a todos en Colombia que seamos personas sanas. Personas sanadas significa reconciliadas, con ganas de perdonar, de vivir en paz con las demás personas, dejar ese hábito como tan improperio que tenemos en nuestra cultura de estar juzgando a los demás. Si tú te sanas y crees en Dios, ¿por qué juzgas a las demás personas? Pidámosle eso a Dios, que nos dé la gracia de ser personas muy sanas en el corazón, muy sanas en la boca, muy sanas en la conciencia, muy sanas en la vivencia de la fe. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Mil bendiciones, mil gracias.